Somos la Arabia Saudita del futuro. Ellos tienen petróleo, nosotros tenemos cobre. El mundo ha necesitado petróleo todos estos años. Bueno, el mundo de aquí para adelante lo que más necesita es cobre. Y nosotros tenemos el cobre. Pero enterrado no vale nada. 2 marchas hemos tenido en menos de una semana. El día sábado, una que prácticamente prometía el final del gobierno de Pedro Castillo, que iba a convocar a decenas de miles de personas que le iban a decir basta al gobierno del profesor. Y el día de ayer se anunció que iba a ocurrir en el otro extremo la toma de Lima, donde no decenas, cientos de miles de personas iban a ocupar la ciudad de Lima y supuestamente iba a venir un mar humano desde las provincias para pedirle al Congreso que se vaya y cerrar esta institución. Bueno, ninguna de las dos cosas ocurrió y ninguna de las dos manifestaciones tuvo la convocatoria que sus organizadores le ofrecieron a sus seguidores. Y deberían reflexionar sobre el significado de esta señal que está viniendo de la propia sociedad. ¿Por qué la gente no ha ido de manera masiva en estas marchas? Porque no cree en ninguno de los dos extremos. Porque la gente está harta de ambos lados. Porque la gente está cansada del presidente Castillo, de su ineficiencia y de los nubarrones de corrupción que en este momento están instalados sobre el Palacio de Gobierno. Pero también está harta de un Congreso que tiene la monoagenda de la vacancia y de la destitución de ministros y que no se ocupa de los problemas de los peruanos y que está lleno de impresentables. La gente está harta de toda la clase política de este país y está ocupada en algo que es vital para la gente, que es sobrevivir. Sobrevivir al agobio de la delincuencia, de regresar a tu casa esa noche sin que te hayan robado algo, o regresar a tu casa esta noche con algo para que tu familia coma al día siguiente, porque la inmensa mayoría de peruanos están viviendo al día, están saliendo cada día a resolver el problema de su sobrevivencia y están muy molestos con el gobierno y decepcionados del gobierno de Pedro Castillo, los que votaron por él, pero también de un Congreso de la República que tiene las características que ya hemos descrito. Y la pregunta que yo me hago es, ¿hasta dónde va a llegar la tolerancia de esta gente? ¿En qué momento va a ocurrir que un mar humano va a ocupar las calles? Pero no para pedir que cierren el Congreso, que se vaya Castillo, sino que se vayan todos. Que se vayan todos. Y que haya una renovación en el Perú de la conducción de los destinos del país. Pero para eso falta un ingrediente que es fundamental. ¿Y después qué? ¿Y después qué? ¿Cuál es el siguiente capítulo? ¿Qué es lo que viene después? Si se cierra el Congreso y se va Castillo, ¿qué viene después? ¿En manos de quién vamos a poner los destinos del país? Que nos garantice que en este país no va a haber corrupción e ineficiencia, que ha sido lo que ha caracterizado a todos los gobiernos anteriores. Que unos han sido mejores administradores que otros, probablemente, pero lo cierto es que todos han tenido la misma característica fundamental, ineficiencia y corrupción, porque si no, no estaríamos como estamos. 5 veces ha crecido el presupuesto de la República, y explíqueme en un país que en 30 años ha crecido 5 veces el presupuesto de la República, los colegios se caen a pedazos, los hospitales dan vergüenza. Hay carencias de todo tipo, no hay la infraestructura que deberíamos tener en comparación no de los países europeos, de cualquier país vecino. O sea, explíquenme ustedes cómo es posible que las cosas estén como están, que haya tanta gente sin agua potable, sin un servicio de alcantarillado, cómo haya tanta gente viviendo apiñada en los cerros en condiciones absolutamente precarias en la ciudad de Lima y en otras ciudades del país. O sea, ¿cómo es posible que ese crecimiento económico que hemos supuestamente disfrutado no le ha cambiado la vida a la inmensa mayoría de peruanos? ¿Por qué esto ha estado mal gestionado? Y regresamos a la misma discusión, que hay que cambiar la Constitución. Claro que hay que cambiar la Constitución, pero hay que hacerlo bien. O sea, no necesitamos una Constitución
donde unos le impongan sus ideologías a los otros. No, necesitamos una constitución que nos represente a los peruanos y tenemos que discutir cuál es el procedimiento más importante o más inteligente para hacer los cambios que son indispensables, comenzando por ese nefasto artículo 117, según el cual el presidente puede levantarse el país en peso y nosotros tenemos que tolerarlo. Es decir, tenemos que ser capaces de reconocer que en el país hay cosas importantes que se han logrado. Les estoy diciendo, 5 veces ha crecido el presupuesto de la República. 5 veces. Podría crecer más, pero por supuesto eso depende de qué, de que tengamos en el gobierno a la gente capaz de gestionar los recursos públicos con decencia y con eficiencia. Eso es lo más importante. Podemos cambiar toda la Constitución si quieren, y el problema va a seguir siendo el mismo si no tenemos una nueva clase dirigente en este país. Y la gente que no se quiere comprometer en política se va a tener que comprometer y va a tener que surgir en este país lo que no ha surgido en 200 años de vida republicana. Una clase dirigente surgida de las propias entrañas de la sociedad, de la gente que está construyendo este país. Y que dentro de la cual hay empresarios grandes, sí, por supuesto que los hay, pero hay sobre todo medianos y pequeños empresarios que han hecho que este país se mueva, que este país genere chamba, que este país tenga respuestas para la sobrevivencia de la inmensa mayoría de peruanos con un Estado que no ayuda, con un Estado que no resuelve, con un Estado, insisto, que es ineficiente y corrupto. Y hay muchas cosas que hay que hacer para que esto ocurra, pero eso parte de algo fundamental. De que la gente que no se quiere comprometer en política empiece a hacerlo. Se empiece a comprar el pleito, porque mientras no se compren el pleito, los vacíos se llenan como en la física. También ocurre en la política, y los espacios los ocupan los pendencieros, los oportunistas, los que compran sus curules, los que compran sus puestos en el aparato del Estado, los que financian campañas para después controlar porciones de la administración pública para enriquecer a sus empresas y a sus familias y a sus amigos. Eso se tiene que acabar. Por eso yo creo que algo tiene que pasar en los próximos meses. Y no es Antauro Humala, pues eso es una broma. Eso es una broma. O sea, Antauro Humala diciendo que va a fusilar a todo el mundo, ¿no? ¿Quién puso de presidente Ollanta Humala en este país? Él. ¿O no? ¿O no? Lo de Locumba, que es sospechoso hasta ahora, porque eso también está envuelto en un nubarrón. Justo el día de la rebelión de Locumba, justo ese día, se escapa Vladimiro Montesinos. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Óscar López Meneses, que era un hombre muy cercano a Vladimiro Montesinos, ha dicho que eso fue concertado. Que eso fue una cortina de humo para que Vladimiro Montesinos se escape. Y la rebelión de Andahuaylas, el Andahuaylazo, donde es cierto hay una controversia sobre quién mató a los policías y quién no, de acuerdo, pero ahí no hubiera muerto nadie si el señor Antauro Humala no hubiera hecho una sublevación para poner a su hermano Ollanta de presidente, porque ese era el objetivo al que hoy él llama ladrón y delincuente y traidor. Es decir, se organizó una rebelión donde murieron personas y se dañó la vida para siempre de familias a las que Antauro nunca les ha pedido perdón, porque él fue el responsable de organizar esa rebelión, porque si no había rebelión no había muertos, para poner a su hermano Ollanta de presidente. De eso se trataba. ¿Y de qué se trata ahora? Según Ollanta Humala, de que esta situación que resulta insostenible para muchos peruanos se convierta en una peor, donde retrocedamos a los días de Velasco Alvarado, cuando estamos pagando hasta hoy las consecuencias de los errores y los hierros de ese gobierno. Es decir, esa no es la alternativa, eso está claro. Puede impactar, impresionar a alguna gente con su discurso ultra radical, pero esas no son las soluciones que los peruanos están esperando. Son otras, son distintas. Son soluciones que permitan, en primer lugar, algo que es fundamental y trascendental para la vida nacional, y hay que repetirlo todos los días, así les joda, todos los días lo voy a repetir. Somos la Arabia Saudita del futuro.
Ellos tienen petróleo, nosotros tenemos cobre. El mundo ha necesitado petróleo todos estos años. Bueno, el mundo de aquí para adelante lo que más necesita es cobre. Y nosotros tenemos el cobre. Pero enterrado no vale nada. Hay que sacarlo. Y para sacarlo necesitamos a los grandes inversionistas que tienen la tecnología, el conocimiento, que saben cómo hacerlo. Y tenemos a las comunidades que viven sobre esos asentamientos donde está enterrado el mineral, con los cuales hay que llegar a un acuerdo. Hablemos claro.